Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase ya del ramo de suelo y nutrición que vamos a tener este día martes 23 del mes. En este caso, ya que vimos todo el tema de dónde viene el suelo, qué es el suelo, cómo se produce el suelo por la meteorización, que obviamente vamos a hacer un repaso de la clase, un poquito ver algunas cosas importantes de las que vimos para luego avanzar ya con el perfil del suelo directamente. La formación y la evolución del suelo, que habíamos ya visto en la clase pasada, que se daba bajo influencia de factores y procesos pedogenéticos, clima, biota, relieve, etcétera, ¿cierto? En el tiempo, conduce a la diferenciación de capas o estratos sucesivos de textura, de estructuras, de color y otras propiedades diferentes que podemos llamar horizontes. ¿Ya? Ahora, como definición, los horizontes son lo siguiente. Son capas horizontales, por eso también se les conoce como horizontes, o con algún grado de inclinación respecto a la superficie, porque tampoco es totalmente paralelo, ¿cierto?, al suelo, a la capa más superficial del suelo, y se caracterizan por por presentar propiedades específicas. La especificidad de cada capa o horizonte, en este caso, está definida por los rasgos morfológicos que presenta y reflejan la acción de los procesos formadores que han tenido lugar a lo largo del tiempo. Estos horizontes se encuentran relacionados genéticamente entre sí, por lo que el conjunto de horizontes constituye lo que nosotros llamamos el perfil del suelo. ¿Ya? La roca madre, como ya habíamos visto anteriormente, proporciona, por su descomposición, los elementos minerales del perfil, mientras que la vegetación y no solo la materia orgánica de la vegetación, sino también la biota, la micro, mesofauna, da origen a la materia orgánica. Los factores climáticos y biológicos provocan una transformación y una mezcla más o menos completa de estos elementos. Además, las sustancias solubles o coloidales pueden desplazarse de un horizonte a otro, mientras que algunos se van a empobrecer y otros se van a enriquecer. Por lo tanto, toda esta mezcla, toda esta descomposición de la roca madre y toda esta vegetación que da origen a la materia orgánica, más los factores climáticos y biológicos, forman una transformación de todo este perfil del suelo. Por lo tanto, el conjunto de estos procesos conduce a la diferenciación de los horizontes, es decir, al desarrollo del perfil del suelo. ¿Ya? Como podemos ver aquí, obviamente no siempre vamos a poder tener un perfil del suelo tan claro como este, en donde las capas horizontales son fáciles de discriminar visualmente por el cambio de color y por los distintos tipos de materiales. Podremos ver acá en la parte más de arriba, mucho más oscuro, podríamos deducir con esto que hay un poco más de producción orgánico. Más abajo en la última, rocas de mucho mayor tamaño, no tan meteorizado como la parte de arriba, ¿cierto? Y cambios de color que podemos encontrar. Y podríamos describir varios horizontes entonces en esta parte. Existen lo que se denominan horizontes genéticos, en donde existen diferentes clasificaciones de los horizontes del suelo. La clasificación genética realiza un juicio cualitativo de cualidades, no cuantitativo de cantidad, sino que cualitativo, sobre los cambios o procesos que formaron cada uno de los horizontes. No medimos nada en laboratorio, sino que lo clasificamos en el propio campo. Y esa es la idea de hacer una calicata de estudio de suelo. O simplemente como en la imagen anterior, que es un camino, a lo mejor que lo cortaron y se pudo visualizar esa parte de los perfiles u horizontes. Los principales horizontes de esta clasificación se denominan en letra mayúscula, con la letra O, L, A, E, B,
C, R, W, etc. Ahora vamos a pasar de todos estos los más importantes, ¿ya? Ahora, junto a estas letras mayúsculas pueden ir acompañadas de letras minúsculas, sufijos, para completar descripción o designar clases específicas dentro de los horizontes principales. Por ejemplo, horizonte OA, horizonte BT, horizonte AP, significa que dentro del horizonte O hay un horizonte OA y otro OB, quizás. Dentro del B hay un horizonte BT, etc. También pueden acompañarse por número, BT1, BT2, BT3, etc. Ahora, no todos los horizontes están presentes en todos los perfiles. Hay perfiles de suelo donde hay horizonte A, B, C bien marcados y nada más. Hay otros donde hay una infinidad de tipos de horizontes dentro de él, ¿ya? Va a depender mucho del suelo en el que estemos estudiando. Acá tenemos a grandes rasgos una ilustración que nos muestra el horizonte 0 o horizonte O, que es el principal. El primero es la pequeña capita de materia orgánica que tenemos arriba, luego viene un horizonte A, puede venir un horizonte B, un horizonte D y finalmente un D, que es la roca madre, que también se conoce como el R, ¿ya? Vamos a hacer dos definiciones primero que se hacen dentro del horizonte, que es la regolita, que ustedes pueden ver aquí, y el solum. Si ustedes se dan cuenta, sobre el horizonte C es el que se encuentra con menos meteorización, y el horizonte de abajo, que es el R, ya es roca madre. No hay meteorización, no hay suelo, es solo roca. Y lo que podemos definir aquí, que es la regolita, es el material meteorizado de la roca madre. Por lo tanto, si yo les preguntara qué es la regolita, ustedes me tienen que decir el material que se meteorizó de la roca madre. Por lo tanto, todo el material no consolidado que está suelto desde ahí para arriba. En cambio, el solum se encuentra dentro de la regolita y es el material no consolidado que contiene la mayor actividad biológica generada. Generalmente son todos los horizontes por arriba del C. El C normalmente tiene poco y nada, en general nada, de actividad biológica. No llega tan profundo la actividad biológica. Empecemos a ver entonces cada perfil y qué significan, pero vamos a ver, como yo les había comentado, los más importantes, ¿ya? El horizonte O, por ejemplo, típico de las superficies que se encuentra generalmente en la superficie sobre un suelo mineral. Derivan de residuos vegetales y animales muertos. Usualmente se encuentran en áreas forestales y son comúnmente referidas como pisos forestales. Ustedes pueden ver aquí, todo esto que ustedes ven aquí, que ustedes podrían meter la mano y sacar esta capa de materia vegetal, es el horizonte 0. Dentro de este horizonte 0 se pueden distinguir tres tipos de horizonte. El OI, que predomina en materiales fibrosos fácilmente reconocibles, en donde la descomposición es bastante pobre. OE, que está constituido por residuos orgánicos parcialmente descompuestos. O el OA, que es un material orgánico altamente descompuesto y difícilmente reconocible. ¿Qué se refiere a esto? Ya no podemos reconocer si son tallos de plantas, hojas, animales, etc. En cambio el OI, sí, se ven que son tallos, que son hojas, que son partes de tronco, etc. Esta fotografía que está aquí es más OI que otra, por ejemplo. El horizonte A, como ustedes pueden ver aquí, en esta imagen, es el primero, si es que no tuviéramos el horizonte O, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo les digo en un predio arable, en un predio agrícola, no existe el horizonte O, lo primero que vemos es el horizonte A, que normalmente se considera el horizonte arable. Ahí lo pueden ver también en esta calicata que está al lado derecho. Es el más superficial y el de máxima actividad biológica. Se denomina propiamente suelo o caparable, lo que les decía yo. Esto normalmente lo que mide esto es lo que trabaja la maquinaria agrícola. Contiene la mayor cantidad de materia orgánica, por lo que es oscuro, y en él se desarrolla la mayor parte de las raíces de las plantas, absorbiendo nutrientes, en lo que es muy rico este horizonte. Este horizonte es de especial importancia para el agricultor, pues con las malas prácticas agrícolas se puede remover y destruir
Al contrario, por lo tanto, debe cuidarse de la erosión y adicionarle siempre materia orgánica. ¿Cómo se le puede adicionar materia orgánica? Por ejemplo, con la introducción de los rastrojos del cultivo anterior, quedarían dentro de este horizonte. ¿Ya? Después del horizonte A venía el B, ¿cierto? Aquí podemos ver algunos ejemplos de estos horizontes. Como ustedes pueden ver, está el BH, BS. Hay B con sufijos. Aquí tenemos el horizonte A, que se le denomina AP, que es de los 0 al 23 centímetros, en el ejemplo de la mano derecha. Después viene un horizonte B, 0,1, que es de los 23 a los 68, y un horizonte B2, B o 2, que es de los 68 a los más centímetros. ¿Cómo se puede saber? Porque ustedes podrían decir, pero si es todo rojo, profe, el mismo color. Bueno, vean que hay más porosidad en este B, que está acá arriba, y menos porosidad en el de abajo. Por lo tanto, ya hay una diferencia. Cualquier diferencia cualitativa que encontremos hace diferencias en los tipos de horizonte, no solamente el color. El B es característico de suelos desarrollados. Es el último horizonte que se forma y en este se acumula material en suspensión, material normalmente que proviene del horizonte A, especialmente hierro, aluminio y material arcilloso que le dan mayor densidad. Es más denso, menos espacio poroso. Generalmente es más claro, duro y seco que el A, y se encuentra, como puede deducirse, debajo de este horizonte. Ambos sufren el efecto transformador de los agentes biológicos, químicos y físicos que tienen que ver con la meteorización que vimos en la clase pasada. Asimismo, se transforma por el trabajo agrícola. Cuando un suelo se erosiona, se expone el horizonte B, que normalmente está bajo suelo, y como es menos fértil y difícil de trabajar, bueno, no nos ayuda mucho a aportar a nuestro cultivo. Igual que el horizonte B se subdivide en subhorizontes. Podemos encontrar el AP, A no sé cuánto, y el BH, el BS, el BO, etcétera, etcétera. Horizonte C. Localizado debajo del B, como se puede pensar, contiene roca madre aún en fase de descomposición o meteorización, por lo que es posible encontrar piedras de diferentes tamaños. Eso es una particularidad súper clara de encontrarnos frente a un perfil C. Perdón, a un horizonte C. Y el R, que finalmente vendría acá abajo, que no está en esta fotografía, que es la roca madre sólida todavía no meteorizada, y es la base del suelo. ¿Ya? Ese es el R entonces. Límite y grosor de las capas, límite y grosores de los horizontes. El paso de un horizonte a otro implica un cambio de propiedades, el que tiene lugar a lo largo de un cierto espesor definido como límite entre horizontes. Proporcionan información acerca de la formación y evolución del suelo y el paisaje, pero asimismo se correlacionan con posibles alteraciones del tipo antrópico. Por lo tanto, los límites pueden ser súper fáciles de descubrir o súper difusos y raramente muchas personas podrían coincidir en ese es el punto exacto del límite. La topografía del límite también es interesante porque ya lo habíamos dicho, no todos los horizontes tienen la misma forma lineal, como lo vimos en la fotografía primero. Hay horizontes que son sumamente distintas desde el punto de vista topográfico. Como ustedes lo pueden ver en esta imagen que pusimos, en la A sale lineal o suave, o sea, plano con pocas o ninguna irregularidad, súper fácil de descubrir, listo, el A y el B súper bien fraccionado, por lo tanto se conoce bien. El otro ondulado, podemos tener algunas diferencias, el ancho de ondulación es mayor que su profundidad. Irregular, la profundidad de la ondulación es mayor que su ancho, ¿cierto? Y vean ustedes aquí, el A y el B, acá se presenta más abajo el B, aquí mucho más arriba, e irregular totalmente la topografía del límite, y el quebrado es cuando los horizontes son discontinuos, discretos pero en unidades intermezcladas o irregulares. Tenemos un poco de el E entre medio, que normalmente no todos los suelos lo tienen, tenemos el B acá abajo, entonces está un poco quebrado, está bastante difícil. Ojalá siempre que nos tocase analizar una calicata nos tocaran lineales u ondulados, sería lo mejor.
Nitidez del límite. Tiene que ver aquí la expertise, el ojo, y hay muchas formas de saber cuándo cambia de un límite a otro. Por ejemplo, podríamos enterrar un cuchillo y yo voy enterrando al principio y digo, oh, entra fácil, le cuesta un poco más, ahí cambiamos de horizonte. Le cuesta un poco más, le cuesta un poco más, le cuesta un poco, le cuesta mucho, pasamos a otro horizonte. Hay varias técnicas para saber cuál es el límite, pero si tuviésemos que hablar del límite de la nitidez de visual, se refiere a la distancia a través del cual un horizonte cambia al otro. Y hay horizontes que cambian muy abruptamente. Por ejemplo, la imagen que tenemos acá arriba. De color negro pasa a gris súper rápido. Pero en cambio tenemos extremos de nitidez súper difusos, en donde no tenemos claro dónde es el momento en que cambia, pero sabemos que cambia, pero está ahí más o menos como en la duda, ¿cierto? Y por último, que es algo importante, es el grosor de los horizontes. Por convención, para todos los perfiles su grosor y profundidad se mide a partir de la superficie del suelo, excluyendo la vegetación. Siempre. Siempre se va a indicar, por ejemplo, de 0 a 23, de 23 a 47, de 47 a 85, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de límites irregulares u ondulados, ¿cómo se haría? Porque ya no tendríamos claro cuál es el centímetro. Se precisarán los valores de la fluctuación involucrada, por ejemplo, de 10 a 25 hasta 45. Entendemos que 10, en algunas partes la diferencia es de 10 centímetros, en otras de 25 a 45. Otra es de 25 a 45 más, etc. Lo que ustedes ven a continuación es la forma de obtener un pedón, o qué se llama un pedón, ¿ya? Fíjense aquí arriba tenemos un sitio muy grande de un campo al cual le sacamos un polipedón, o sea, un espacio muchísimo más grande de suelo. Lo primero era un campo gigante, después un polipedón de suelo individual, y de ese lugar hicimos una calicata y sacamos un pedón, que es nuestro perfil completo del suelo, en donde está distribuido nuestro horizonte, ¿cierto? Y donde tenemos los tipos de horizonte, el solum, la regolita, etc. Lo que ven a continuación es, y lo vamos a revisar, son suelos del Valle del Maipo, ¿ya? Que normalmente se caracterizan de esa forma. Como ustedes podrán ver, para ser bien claro, del 0 al 20 nos encontramos con un horizonte de tipo A, del 20 al 38 un horizonte tipo B, del 38 al 47 un horizonte de tipo C1-CA, del 47 al 70 C2-CA y del 70 al 120 C3-G. O sea, hay muchos subhorizontes C, ¿cierto? Y muchos horizontes, o sea, y un horizonte A y un horizonte B. Pero veamos lo más importante. Recuerden que ya describimos lo que son los horizontes. Por lo tanto, el primero, negro. Habíamos dicho que el primero, que es la capa arable, normalmente de o color más oscuro, porque esto es producido por la materia orgánica. Negro, 10 y R21 significa el color, ¿ya? Ustedes pueden verlo con una tabla que es para ver color de suelo, que lo vamos a ver más adelante. Es de textura francolimosa, ya vamos a ver lo que es francolimoso también. Bloques subangulares medios, moderados, friables, ligeramente plástico y adhesivo. Encontramos raíces finas y medias abundantes, poros finos y medios abundantes, con un pH de 8, claro lineal, 15 a 23 centímetros de espesor. Eso es lo que mide más o menos el horizonte, ¿cierto? Luego viene negro, un horizonte B. También es negro, pero tiene, y bien parecido el color, pero vira hacia el pardo grisáceo muy oscuro, a otro tipo de color. Es francolimoso, ya se mantiene el francolimoso. También de bloques subangulares medios moderados. Raíces finas y medias comunes abundantes, poros finos y medios comunes. pH 7,8, hay una diferencia de pH. Claro lineal y de 10 a 25 centímetros de espesor. Y después de eso ya nos vamos a un horizonte C, que es un gris muy oscuro, franco, ya no tiene mucho limo, masiva, firme, plástico y adhesivo, con oxidaciones y moteados en canal de raíces de color pardo rojizo oscuro y amarillo parduzco. Las raíces finas son comunes, poros finos comunes, pH de 7,5, varió el pH también, gradual ondulado, ya no es tan claro, lineal,
y tiene un espesor de 7 a 25 centímetros. Así podríamos llegar hasta el último, en donde, por ejemplo, ya no hay raíces después de los 120 centímetros. Es mucho más plástico, debe estar mucho más compactado. Los poros finos son escasos, por lo tanto está bien compactado. Y así uno puede sacar deducciones del tipo de suelo que tenemos en el lugar y decidir qué tipo de cultivo colocar. Un cultivo que obviamente tolere este tipo de pH y que tolere este tipo de profundidad de suelo. ¿Ya? Pero importante que ustedes sepan lo que es la descripción de lo que es un pedón, un polipedón y el terreno en conjunto general. Ya chicos, nos estamos viendo, que estén muy bien y nos vemos en clase.